Llegó el momento de hablar de Bitcoin. Bueno, viendo la terrible situación del mercado, vamos a intentar dar una explicación a lo que está ocurriendo. Vamos a tratar de responder a la gran pregunta que muchos se hacen: ¿es Bitcoin una gran burbuja? O dicho de otra forma, ¿es Bitcoin una estafa? Y por supuesto vamos a mirar al futuro. ¿Se va a recuperar el precio? Pero no os preocupéis si no sabéis nada de este mundillo, porque vamos a empezar desde el principio, explicando qué es Bitcoin. Bienvenidos a Mono Street. Pasa y ponte cómodo. Bien, como dijo Jack, vamos por partes. Sé que habrá gente nueva en este curioso mundillo de las criptomonedas, por lo que vamos a empezar por lo más básico, que es intentar explicar qué es Bitcoin. La definición más sencilla es que se trata de una moneda virtual basada en tecnología blockchain. ¿Qué? Bueno, blockchain, cadena de bloques, es una cadena que podemos asemejar a un libro de contabilidad, pero de forma virtual, de forma digital. Cada página es un bloque, todos se van enlazando y no se pueden modificar una vez que ya se han creado, ya que cada uno de los ordenadores que procesan esta cadena alrededor del mundo van verificando toda esa información. Es algo completamente descentralizado, no lo controla una empresa, no lo controla un señor desde su sótano. De hecho, Bitcoin fue creado en 2009 por Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto es posiblemente un seudónimo, se desconoce la identidad de esta persona y de hecho lleva desaparecido desde 2011. Además, todo es público, todo es rápido y es extremadamente seguro, ya que Bitcoin nunca ha sido hackeado. Otras criptomonedas sí, pero Bitcoin no. Y aquí vamos a hablar de Bitcoin. Dejamos el resto del espacio criptográfico para otros vídeos, porque si no esto duraría horas. A diferencia de las monedas fiduciarias que todos usamos, el euro, el dólar, el peso, el yuan, en fin, cualquiera, Bitcoin es deflacionario, no inflacionario. El sistema bancario tradicional puede cambiar las normas en cualquier momento. Bueno, de hecho lo hace constantemente. Ahora subimos los tipos de interés, ahora imprimimos más dinero, y aquí no, aquí todo está claro desde el principio, y eso no puede modificarse. Solo existen 21 millones de Bitcoin, o mejor dicho, existirán, ya que en este momento hay en circulación poco más de 19 millones. El resto serán minados y se estima que el total esté en circulación alrededor de 2140, o sea que ni tú ni yo los vamos a ver todos en activo. Bueno, y con esto del minado, no os imaginéis a un montón de minions en un agujero en el suelo al grito de "aijo, aijo". Pero en fin, si todo esto os interesa, en otro vídeo podremos hablar de qué es eso del minado, los halvings, pero aquí, para no hacernos demasiado extensos, vamos a ir al meollo de la cuestión. ¿Qué puñetas está pasando en el mercado? Bueno, el 10 de noviembre del año pasado, Bitcoin alcanzó los 69.000 y pico dólares por token, y desde entonces comenzamos a caer, y a caer, y a caer. Y hemos llegado a estar un 75% menos. Hemos llegado a tocar, de hecho, hace muy poquitos días, desde que grabo este vídeo, aproximadamente los 17.600 dólares. Una auténtica burrada, ¿verdad? Bueno, por aquellas fechas de finales del año pasado, se especulaba ya con la inflación y había un pensamiento un tanto quizá utópico, y es que se especulaba con ese papel de refugio de valor que podría ser Bitcoin. Es importante separar entre un refugio de valor a corto y medio plazo y un refugio de valor a largo plazo. Y es evidente que si vemos la situación actual, bueno, pues ser un refugio de valor a corto plazo no lo ha conseguido. Pero sinceramente creo que esto era esperable, porque Bitcoin al fin y al cabo es un tipo de activo muy joven. Confieso que yo fantaseé con que podría haber ocurrido aquella posibilidad. Habría sido bonito, ¿no? Qué puñetas, pero tiempo al tiempo. Yo sigo pensando que sí, a la larga se convertirá en un refugio de valor, pero pasarán años, quién sabe si incluso décadas, pero podríamos estar hablando del oro digital. De hecho, volvamos a lo que estaba contando. La caída empezó
incluso antes de que los bancos centrales empezaran a subir los tipos de interés, algo que por otra parte es normal. Esto es un comportamiento típico de las bolsas y de los activos en general. Cuando hay rumores de una noticia negativa, se descuentan en los precios antes de que ocurran. Y aquí Bitcoin además se ha unido más que nunca al comportamiento de las bolsas, especialmente al SP500 y al Nasdaq, es decir, a las acciones tecnológicas, que son las acciones de riesgo, es lo más volátil. Y con ellas lleva caminos paralelos desde hace más de medio año, incluso más, ya que el año pasado hubo algunos momentos en que se desligaron, pero llevan mucho tiempo unidos. Y creo que, una vez más, como decía lo de refugio de valor, aquí a la larga se acabarán desacoplando. Pero pasará mucho tiempo, el activo aún tiene que madurar. Y de hecho, aunque la caída de Bitcoin y el mundo cripto parezca un colapso muy loco, esto en realidad ya ha pasado otras veces y no es ni mucho menos una señal apocalíptica. De hecho, hay una frase que se suele decir en bolsa y es que la historia nunca se repite, pero rima. Fijaos, por ejemplo, de hecho, en las caídas que también ha sufrido Wall Street. Empresas como Facebook, bueno, o ahora que se llaman Meta, ha llegado a perder más del 60%. Otras como Zoom, como Netflix, están en caídas porcentualmente prácticamente idénticas a Bitcoin, con algo más de un 75% de caída. En fin, y sin embargo, nadie dice que ahora Facebook, Zoom, Netflix sean estafas, ¿verdad? Son empresas grandes, consolidadas. Y el mercado al final es cíclico. Pasamos ciclos alcistas y pasamos ciclos bajistas. Pero vamos a intentar despejar dudas. ¿Por qué ocurre todo esto? En tiempos de incertidumbre económica, la gente busca colocar su dinero en posiciones más seguras. Desde bonos, acciones defensivas o incluso la gente con más aversión al riesgo busca especular, pero se mueve a otros sectores que suelen ser muy diferentes a los que han tenido los anteriores ciclos alcistas, o al menos el anterior, a los que han explotado en la anterior fase, como pueden ser quizá algunas materias primas, inmuebles. Y en este caso, en 2022, sin ir más lejos, pues hemos visto cotizaciones muy locas en el petróleo, por ejemplo, en energías no renovables, bueno, en armas, pues claro, esto ha sido consecuencia evidentemente de la guerra de Ucrania, algunas materias primas como el trigo, algunos metales. Y al final la salida de todos estos inversores y de estos especuladores a corto plazo pues provoca estos grandes movimientos a la baja en el mercado. El dinero al final se mueve de un sitio a otro. Y es así de sencillo. Pero evidentemente esto no es lo único que ha provocado todo esto. Hay un motivo importante también y que afecta especialmente al mercado cripto. Esto se hace en todos los mercados, pero quizás sea un mal endémico del mercado cripto por su juventud. Me refiero al apalancamiento y a los margin call. Bueno, palabras raros. ¿Qué puñetas es esto? Imagina que tienes $1000 para invertir, pero por lo que sea quieres gastarte 5000. Bueno, pues una persona cuerda invertiría esos 1000 y ya está. Pero hay mucha gente que pide prestados esos otros 4000 restantes y la empresa que le presta ese dinero, evidentemente, pide una garantía. Esa garantía van a ser, en el caso de que hablamos de Bitcoin, pues los satoshis, hago un paréntesis, son las fracciones de Bitcoin, igual que los céntimos en un euro. Bueno, pues pide una garantía que van a ser esos satoshis, los que hayas comprado con los $1000 que sí son tuyos, y si el mercado va bajando y tu respaldo de esos $1000 llega a esa línea roja en la que permite cubrir tus pérdidas, te llega el aviso, te llega ese margin call para que o bien aportes más liquidez y puedas seguir respaldando tu operación, o de lo contrario, te liquidan y esos satoshis pasan a ser de la empresa prestamista. Y esto, bueno, como decía antes, se utiliza también en bolsa, sí. Pero en cripto, como os decía, me permito opinar que es un mal endémico, es un mal propio de un mercado joven, grandes ganancias, grandes pérdidas, una montaña rusa de emociones, toda esa gran volatilidad propia de un mercado joven, y eso es lo que hace que las caídas sean tan grandes como las que estamos viviendo. Pero ojo, esto también funciona en el sentido inverso. Posiblemente en este momento tengamos una gran cantidad de gente invertida en corto. Esto quiere decir que la gente está invirtiendo en contra del mercado. Y si el precio baja, ellos ganan. Si el mercado hace lo contrario, es decir, si empieza a subir, pues va a comenzar toda esa ola de liquidaciones, esas llamadas al margen, esas margin call, liquidando a mucha gente y haciendo que, igual que el precio ha caído a una velocidad bastante acelerada en algunos momentos, lo haga ahora, pero en el sentido opuesto, hacia arriba. Pero sigamos.
Bueno, si eres nuevo en todo esto, te estará sonando todo un poco loco, ¿verdad? Hago aquí una pausa y me permito darte un consejo antes de continuar. Salvo que seas un experto, nunca inviertas con apalancamiento. Recuérdalo. Pero bueno, eso no es todo. En las últimas semanas hemos tenido algunos eventos importantes para el mundo cripto que también han afectado mucho a su precio. Aquí, lo que comentábamos antes, eran eventos que afectaban a todos los mercados. Pero exclusivos del mercado cripto, también ha habido cositas, y no buenas. El primero, quizá el más grande, al que muchos han comparado con el Lehman Brothers de las cripto, ha sido el colapso de Terra Luna y su moneda estable, el UST. Terra Luna es otra cripto. Si queréis, en otro vídeo podemos hablar de otras altcoins, monedas alternativas, de estas monedas estables. Las monedas estables, para que sea una definición muy rápida, son monedas que están ligadas al valor generalmente de una moneda fiduciaria, generalmente el dólar. Las hay que pueden estar ligadas, por ejemplo, al dólar, al oro o a la plata, a otras monedas de otros países, pero bueno, en este caso lo que ocurrió es que el UST, que debería valer siempre $1, perdió esa paridad. Y esto posiblemente fuera por una gran manipulación del mercado y en la que incluso se habla de que puedan estar involucrados grandes fondos de inversión como BlackRock, que es el más grande del mundo, o Citadel. Pero bueno, eso ya son conjeturas, porque evidentemente ellos lo negaron. También, aparte de esto de Terra Luna, ha habido algunos problemas con servicio de custodia y préstamos cripto como Celsius, que es una especie de banco criptográfico, donde tú dejas tus criptomonedas, tienes una rentabilidad mucho más grande que dejando tu dinero en el banco. Y bueno, en este caso, por ejemplo, en el Celsius, ha habido problemas de liquidez y en este momento, de hecho, se debaten entre la bancarrota o la venta de la empresa. Y aquí hay algo muy interesante, porque uno de los interesados en comprarla puede ser el propio JP Morgan, uno de los bancos más grandes del mundo. Y eso da mucho que pensar, ¿verdad? Esto además me lleva a intentar responder a una de las grandes cuestiones. ¿Es Bitcoin una estafa tipo Ponzi? ¿Una gran burbuja que en algún momento va a estallar y nos va a llenar a todos la cara de mierda? Bueno, hagamos un poco de historia. Cuando Bitcoin nació, hace ya unos cuantos años, en 2009, lo hizo como una idea libertaria, era una utopía contra el poderoso sistema bancario y muy poca gente, un puñado de personas, quizá en la dark web y demás, pues no confiaban en algo así. Sin embargo, poco a poco se ha ido haciendo un espacio en el mundo de las finanzas y de las inversiones, hasta el punto de que países como El Salvador y la República Centroafricana ya lo han declarado moneda de curso legal en el país. Incluso otros, como Panamá, lo reconocen como divisa y reconocen su libre uso en el país. Hay ciudades donde se puede pagar, puedes pagar tus impuestos en cripto, en fin. Y es más, ahora ya tampoco son 4 frikis los que invierten aquí. Hay grandes empresas con Bitcoin en sus balances, la más conocida quizá puede ser Tesla, ¿verdad? Y posiblemente haya muchas más que no sepamos, muchas privadas que nunca lo sabremos, y otras que iremos descubriendo poco a poco según vayan presentando sus balances en los próximos meses o en los próximos años. El dinero originalmente se ha generado de dos formas, o bien como una deuda de la autoridad que lo emite, gobiernos, por ejemplo, y aquí, claro, el mejor ejemplo es nuestro dinero fiduciario tradicional, nuestros euros, nuestros dólares, nuestros pesos, nuestros soles, o bien como un objeto al que la gente le ha otorgado valor, como por ejemplo el oro. Creo que es el ejemplo quizá más claro, ¿verdad? Ahora bien, ¿en cuál de estas dos categorías podría encajar Bitcoin? Pues, desde mi humilde opinión, creo que en ambas. Y os lo explico. Nuestro dinero tradicional tiene valor porque lo necesitamos para pagar impuestos. Básicamente, no hay otra forma y es algo que todos debemos hacer, así que nos vemos obligados a tener billeticos con los que pagar las deudas. Si necesitamos comida, necesitamos ese dinero. Si necesitamos electricidad, pues sí, adivina. De hecho, como os decía antes, en algunas ciudades del mundo ya se pueden pagar impuestos en Bitcoin. Hay muchas marcas o tiendas que también ya lo están aceptando, y no hablo de pagos grandes o pequeños, hablo de todos en general, desde pagos pequeños hasta pagos grandes, como por ejemplo hace muy poco en Portugal se hizo la venta del primer inmueble, una casa, creo que recordar que fue en Oporto, no sé si en Oporto o en Lisboa. No he mirado al lado antes de ponerme a grabar, pero es irrelevante. Y fue una venta íntegramente hecha con Bitcoin. De hecho,
los bancos están empezando también a abrazar esta tecnología. Muchos ofrecen servicios de custodias, otros plataformas de inversión, en fin, están comprando algunos exchanges, plataformas como la que comentaba antes, Celsius. Y eran muchos de estos grandes bancos muy críticos con este sector hace años, pero al final están cediendo y están viendo que esto es un negocio como otro y se están metiendo de lleno. Y al final, los casos de uso real son los que aportan valor. Y eso está clarísimamente en aumento. Pero, volviendo a esa comparativa con el oro, creo que en este método, en esta teoría, también podría encajar. Y esto también es interesante. Es cierto que el oro tiene otros usos fuera de su valor monetario, pero bueno, no nos engañemos. Más allá de la joyería, alguna pequeña aplicación más, no es algo que le confiera un grandísimo valor fuera de ese contexto. Y sin embargo, sí tiene otros problemas que Bitcoin soluciona. Uno muy evidente, el transporte. Imagina que quieres mudarte a otro país. Tienes tus ahorros debajo de la cama en forma de lingotes. Bueno, pues ahora intenta llevarlos contigo y para empezar, si son muchos, intenta cargarlos. Si son pocos, mételos en la maleta y verás qué sorpresa te llevas en la aduana. Sin embargo, bueno, con Bitcoin eso no ocurre. Puedes cargarlo en una billetera fría, que es una especie de pendrive, es un aparatito muy pequeño, y es algo que lo puedes llevar contigo a cualquier rincón del mundo sin ningún problema. Llegados a este punto, hay una pregunta que quizá sea interesante y que muchos os estáis haciendo ahora. ¿Qué podría acabar con Bitcoin? Bueno, la red nadie puede apagarla. No puede llegar alguien y darle a un interruptor y ala, al carajo. Hay miles de nodos activos, serán millones próximamente. Todo es descentralizado y nadie lo controla. Al final, creo que la única forma de acabar con Bitcoin sería que nos quedáramos sin internet, qué sé yo, una tormenta solar. A tomar vientos todo el internet del mundo. Y evidentemente eso sería desastroso. Pero ahora que lo pienso, ¿guardáis todo vuestro dinero en casa? ¿O lo tenéis en una cuenta bancaria de forma virtual? Estamos en las mismas, ¿verdad? Además, qué puñetas. Yo creo que si nos quedamos sin internet en este mundo tan digitalizado que tenemos ahora mismo, creo que sería el apocalipsis y el dinero posiblemente fuera nuestro último problema y acabaríamos volviendo al trueque. En fin. No obstante, al final, bueno, todo esto no dejan de ser especulaciones, hay que ser realistas, hay que mantener los pies en la tierra y no creerte las cosas que te esté diciendo aquí un barbudo cualquiera. No pretendo que después de ver este vídeo te vayas corriendo a comprar Bitcoin. Solo piensa, investiga y si te ha picado el gusanillo, pues luego me cuentas. Que aquí además estoy yendo muy rápido, hay mucha información y de hecho solo os estoy contando la pequeña punta del iceberg. Yo os invito a que os sumerjáis en este tema si os ha llamado la atención y busquéis más información. Pero nos queda una pregunta muy importante por responder antes de terminar el vídeo. ¿Se recuperará el precio? Bueno, como dije antes, hay una frase que se repite mucho en bolsa, que es: la historia no se repite, pero rima. Si miráis ciclos anteriores, si miráis las gráficas de mercados pasados, esto ya ha ocurrido. Ha habido caídas similares, incluso alguna mayor, y además, en este caso, tenemos unas condiciones macroeconómicas pésimas. Las subidas de tipos de interés, recesión, guerra en Ucrania, problema con la cadena de suministros, en fin, todo de lo que os hablé en el anterior video podcast, si queréis echarle un vistazo y si es que no lo habéis hecho ya. Y evidentemente todo eso afecta y mucho a los mercados, Bitcoin y criptomonedas incluidas, absolutamente a todos. Personalmente, y esto solo es mi opinión, creo que no estamos lejos del final del ciclo bajista. Algo que creo que es evidente es que estamos mucho más cerca del fondo que del techo. Y algo que siempre ocurre en bolsas es que se adelantan los acontecimientos. Os pongo un ejemplo. En 2008, cuando tuvimos la crisis de las hipotecas subprime, las bolsas cayeron muchísimo. Concretamente el S&P un 40%. Por aquella época todavía no existía Bitcoin. De hecho, esto dio pie a que se creara Bitcoin. Pero mientras el S&P caía ese 40%, el PIB de Estados Unidos estaba subiendo. Sin embargo, al año siguiente, en 2009, el PIB de Estados Unidos cayó y el S&P subió más de un 20%. Con esto lo que quiero decir
es que, bueno, es muy probable que aún tengamos recesión para rato. Los problemas económicos a nivel mundial no van a acabar de la noche a la mañana y encima los problemas que tenemos son muy gordos, pero también es muy probable que la recuperación de los mercados llegue antes de la recuperación general del mundo. ¿Puede caer mucho más? Bueno, es difícil decirlo y a mí no me gusta hacer castillos en el aire ni jugar a adivinos, pero os voy a plantear dos posibles escenarios que pueden ocurrir en los próximos meses. Si nuestra situación macroeconómica se trata de una recesión, como se piensa mayoritariamente, posiblemente la Reserva Federal de los Estados Unidos, que al final es el termómetro del mercado de criptografía, empiece a moderar las subidas de tipos de interés en los próximos meses. Y es algo que personalmente veo probable. Van a seguir subiendo durante todo 2022, ya lo ha dicho la Fed, ya lo ha dicho Jerome Powell, y es lo más probable. Pero creo, y esto, repito, solo es una opinión personal mía, también es probable que esas subidas no sean de 75 o 100 puntos básicos como se especulaba hace semanas y quizá a lo mejor en la siguiente nos vayamos quedando en 50 y se empiecen a moderar un poco esas subidas. Primer escenario. Vamos con el segundo. Si esta recesión nos lleva a algo mucho mayor, a una depresión económica, entonces ahí sí que deberíamos preocuparnos, pero evidentemente no hay una forma de saberlo. Si eso ocurre, podríamos ver aún caídas, por ejemplo, en el S&P, si miramos ciclos anteriores donde ha ocurrido algo similar, por lo menos otro 10 o 15% más. Y eso significaría que Bitcoin podría caer otro 40 o 50% más. De hecho, eso nos llevaría a cerrar el famoso gap que hay en los 9.000 y pico. Es un panorama muy poco alentador y que personalmente no creo que ocurra, pero no debemos ignorarlo porque la posibilidad existe. Ahora bien, si se cumple ese segundo escenario, paciencia, hay que aguantar la tormenta de la mejor forma que podamos, y si se cumple el primer escenario, que personalmente es el que veo más probable, creo que podemos tener alegrías, aunque sean moderadas, en el segundo trimestre del año. Creo que en ese caso podríamos estar incluso ahora en el fondo o una última caidita más y ya empezar una suave recuperación. Pero bueno, eso solo el tiempo lo dirá. Sea como sea, al final los ciclos acaban y rotan. Un ciclo bajista da paso a un ciclo alcista y eso puede ocurrir este año, en 2023 o 2024, pero ocurrirá. Para terminar, quiero daros otro consejo más. No invirtáis en algo que no entendáis. Si todo esto está interesado, aquí empieza tu investigación. Y si este tema os ha interesado, en otros vídeos podemos profundizar mucho más, no hablar solo de Bitcoin, hablar de monedas alternativas, de los usos casi infinitos que tiene la tecnología blockchain, porque Bitcoin fue el primero, es el gran referente, pero hay muchísimo más allá. Os puedo hablar de cómo invertir en estos mercados desde mi humilde experiencia, cómo investigar y analizar tokens, hablar de NFTs, de metaversos, en fin, de muchas cosas más. Así que espero vuestros comentarios y a ver qué os ha parecido. Sin más, me despido. Bienvenidos a Mono Street y recuerda, piensa por ti mismo.